No vayas a buscar un árbol de Navidad después de oscurecer en el norte de Canadá. Cuando era niño, cada Navidad salíamos a buscar un árbol. El perfecto, justo del tamaño adecuado para colocarlo en nuestra sala de estar. Siempre era una excursión. Salíamos al campo, apiñados en el coche cubierto de nieve con nuestra ropa de invierno. Mi mamá y papá, mi hermano Noel y yo. Los cuatro éramos un equipo imparable, adentrándonos en la blanca naturaleza salvaje para encontrar ese ejemplar ideal para talar y arrastrar a casa con nosotros, para luego decorarlo con guirnaldas y cubrirlo con adornos, luces y todo lo demás. Cada año era nuestra tradición. Hasta que un año ya no lo fue más. Papá falleció hace un par de años, y con todo este asunto de la pandemia, parece que no haremos mucho como familia esta Navidad por primera vez que recuerde. Con ese sentimiento de melancolía y nostalgia olvidada en mente, me subí a mi coche impulsivamente y conduje hacia el campo nevado para encontrar un árbol de Navidad. Todo esto era un poco fuera de lo común para mí. Pero me sentía intranquilo sentado en mi apartamento. Había estado en cuarentena durante una semana debido a una exposición en el trabajo y finalmente había recibido los resultados negativos de la prueba y el consiguiente todo claro para aventurarme al aire libre nuevamente. Después de días de Uber Eats, viendo repeticiones y viejas películas navideñas, finalmente podía salir de casa. No recordaba dónde estaba el lugar al que íbamos de niños, así que simplemente conduje hasta encontrar una granja con un letrero en el frente. Me llevó un par de horas, pero me gustaba esa sensación de pérdida, ese sentido de desorientación que ya no experimentamos porque todos tenemos GPS y teléfonos móviles. Apagué mi teléfono y lo guardé en la guantera, prometiendo no usarlo durante el viaje, simplemente vagando hasta que finalmente encontré ese letrero que buscaba. Árboles de Navidad, decía. $40 cada uno, traiga su propia sierra, TBS. Perfecto, pensé. Justo como en los viejos tiempos. Estacioné en el lote de grava congelada y me bajé del coche. Estaba empezando a oscurecer, así que las pocas personas en el estacionamiento ya estaban atando árboles en los techos de sus coches o lanzándolos en la parte trasera de camionetas. Es mejor que te des prisa, dijo un hombre con una camisa de franela y overoles cuando salí de mi coche. Anochece temprano en estos días. No querrás quedarte atrapado ahí afuera después de que se ponga el sol. Se enfría rápido por estos lados. Inmediatamente me impresionó su imponente altura. Siendo yo mismo de 6 pies 5 pulgadas, rara vez me encuentro con alguien más alto que yo. Me miró hacia abajo y pensé que debía estar por encima de los 7 pies de altura. Su piel estaba tirante sobre pómulos prominentes y parecía demacrado y desnutrido. Gracias, dije. No he hecho esto desde que era niño, espero seguir recordando cómo usar una sierra. Me miró de manera torcida por un segundo, luego sonrió de una manera un poco espeluznante. Sus dientes estaban amarillos y manchados de nicotina. Sus ojos también parecían amarillos, su piel áspera y cubierta de llagas. Nunca olvidas cómo usar una sierra. Es como andar en bicicleta. Pero recuerda lo que dije sobre la oscuridad. Y el frío. ¿Eres de por aquí? Sí, más o menos. ¿Por qué? Me observó durante otro segundo, masticando un trozo de algo pegajoso y marrón en su boca mientras lo hacía. Asegúrate de estar de vuelta en tu coche antes de que se ponga el sol. Hay muchos animales por aquí y no hay mucha comida en esta época del año. ¿Qué tipos de animales? De todo tipo. Lobos. Coyotes. Otras cosas también. Supuse que era el inestable dueño del lugar y deduje por sus comentarios que estaba ligeramente loco. Uno de sus ojos me miraba a mí y el otro estaba mirando hacia el horizonte. El estacionamiento pronto quedó abandonado ya que todos los otros autos parecían irse al mismo tiempo que yo me preparaba para salir. Avanzando por la nieve, abrigado con mi sierra en mano, me adentré en el bosque de árboles de Navidad y él se quedó mirándome mientras me alejaba. Cerca del estacionamiento, los árboles eran todos demasiado grandes para caber en mi sala de estar. Me llevó un tiempo encontrarlos decentes y descubrí que muchos de los mejores ejemplares ya habían sido tomados. Uno tenía un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto en las ramas. Aquel otro ya empezaba a ponerse marrón y parecía enfermo. Demasiado pequeño. Demasiado grande. Demasiado flaco. Demasiado alto. Demasiado gordo. No cabría. Antes de darme cuenta, me di cuenta de que me costaba ver hacia dónde iba.
El sol había estado bajando sutilmente detrás de mí. Tropecé con algo y caí en la nieve. Cuando me levanté, mis guantes estaban húmedos y me di cuenta de que mis pies empezaban a sentirse entumecidos. De repente, empezó a hacer mucho frío. Está bien, pensé para mí mismo. Solo elige uno y sal de aquí. Todos los árboles parecían enfermos y moribundos, me di cuenta ahora. Les faltaban grandes secciones y ninguno de ellos parecía adecuado para su uso. Me decidí por uno al azar después de otros minutos y rápidamente lo corté con la sierra. Para cuando terminé, ya estaba prácticamente completamente oscuro afuera. Pensé de nuevo en la advertencia del hombre de regresar a mi coche antes de que oscureciera y comencé a ponerme nervioso y a preguntarme por qué había sido tan insistente. Quizás haya lobos, dijo una voz en mi mente. O osos. Tal vez hay wendigos. ¿Por qué tenía que pensar en eso? Mientras caminaba por la nieve hasta las rodillas, arrastrando el pequeño árbol de aspecto enfermizo detrás de mí, recordé lo que había leído sobre ellos. Los wendigos eran una criatura mencionada por primera vez en el folclore de las primeras naciones de Canadá, y una vez hice un proyecto sobre ellos para la escuela. Descubrí a través de mi investigación que un wendigo es un espíritu maligno y malévolo. Se alimenta de la codicia y ama el frío. Prefiere a sus víctimas hambrientas, como las que se encuentran en regiones remotas durante los meses de invierno. Posee a las personas y causa psicosis wendigo, una condición diagnosticada por psiquiatras. Los síntomas incluyen antojos de carne humana. Aquellos que están poseídos quieren comer gente. Por cada persona que la criatura mata y consume, su cuerpo demacrado y delgado crece en altura, nunca sintiéndose satisfecha. Es imponente en su altura, delgado y parecido a un humano, pero motivado solo por la codicia y un hambre insaciable de carne humana. Los wendigos tienden a aparecer en invierno, cuando la comida escasea. Aman el frío. Son atraídos por el hambre y la desesperación gélida. Mi estómago gruñó de hambre. Despierta de una vez, me dije a mí mismo. Creí escuchar algo. Pasos en la nieve detrás de mí. Dejé de caminar y me giré rápidamente para mirar. Nadie. Comencé a caminar de nuevo. La oscuridad era casi total, pero mis ojos se habían ajustado lo suficiente como para no tropezar mientras avanzaba por la nieve profunda, arrastrando el árbol por su tronco. Fue entonces cuando escuché el sonido nuevamente. Pasos, esta vez más cerca. Movimiento de otra persona caminando en la nieve. Me volví y el sonido se detuvo. Pero esta vez estaba seguro. Alguien me seguía. Hola. Miré a mi alrededor, escudriñando las sombras en la dirección donde había escuchado el ruido. ¿Hay alguien ahí? Nadie. Vacilante, me di la vuelta y comencé a marchar nuevamente, mis muslos ahora entumecidos por el frío. Mis dedos de los pies habían pasado de una sensación húmeda y congelada de alfileres y agujas asociada con las excursiones de trineo de la infancia, a ahora sentirse repentinamente dolorosos y muertos. La temperatura había descendido rápidamente. No había consultado el pronóstico, pero esto parecía antinatural. Sentía que hacía menos 30 grados Celsius. Mi aliento se desvanecía en el aire frente a mí y mis manos comenzaron a temblar involuntariamente. De repente, mis dientes castañeteaban y tenía dificultades para caminar, mis piernas no querían moverse. El sonido venía detrás de mí de nuevo. Mucho más cerca esta vez. Me giré y esta vez no se detuvo. No intentó esconderse. La criatura que se acercaba a mí se parecía mucho al hombre del estacionamiento, pero ya no era humano. Tal vez nunca lo fue en primer lugar. Su camisa de franela estaba rasgada y parecía haber crecido más alto que antes y ahora rondaba los 8 pies de altura. Sus ojos amarillentos llenos de odio y hambre me miraban mientras corría hacia mí, sus largas piernas haciéndolo moverse rápidamente en la nieve. Por un momento, me quedé congelado allí. En más de una forma. Sentí que cuanto más se acercaba, más frío hacía. Y si algo me impulsó a escapar de él, fue eso. No quería sentir ese frío congelante ni por un segundo más. Se sentía como la muerte. Con el corazón acelerado, solté el árbol y corrí. El miedo que sentí mientras corría por la nieve era indescriptible. ¿Alguna vez has tenido tanto miedo que tu cuerpo ya no se siente real? Tu memoria muscular hace todo por ti, diciéndole a tu cuerpo que corra, y ni siquiera tienes tiempo para pensar. Simplemente corres.
El problema es cuando hay un wendigo de 8 pies de altura persiguiéndote y obviamente tienen hambre y son rápidos como el infierno. Ahí es cuando no importa lo rápido que puedas correr, porque de todas formas vas a morir. Lo escuché acercarse a mí y supe que si miraba hacia atrás, moriría. Solo ese breve momento de falta de enfoque sería suficiente para causar mi muerte. Mi corazón dio un vuelco cuando sentí que rozaba mi ropa y casi me agarraba, y me di cuenta de que nunca escaparía corriendo como lo estaba haciendo. Podía escuchar su respiración detrás de mí, muy cerca, respirando con fuerza mientras corría. De repente, los faros parpadearon, iluminándome, y escuché al wendigo gritar y apartarse. El estacionamiento estaba a mi izquierda, me di cuenta, había llegado justo cuando la criatura estaba a punto de agarrarme. Todavía lo habría hecho si no fuera por esa persona al azar que entraba en el estacionamiento. Escuché al wendigo correr de regreso hacia los árboles, claramente aterrorizado por la luz. Con el corazón golpeando, caminé hacia el estacionamiento. Quería agradecer a quien fuera que estuviera en el coche, ya que me habían salvado. Incluso si no había sido intencional, había sucedido. Curiosamente, el coche me resultaba familiar, me di cuenta mientras me acercaba. Mi hermano mayor, Noel, bajó la ventanilla y la expresión en su rostro reveló una total falta de sorpresa o cualquier otra emoción. Noel. Me salvaste, hermano. Gracias. Había algo persiguiéndome por ahí en el bosque. ¿Un wendigo?, preguntó él. Sí, ¿cómo lo supiste? ¿Y cómo supiste que estaba aquí afuera? Mamá me dijo que saliste a buscar un árbol, y solo hay un par de lugares a los que puedes ir en estos días. Me preocupé por ti. ¿No recuerdas lo que papá siempre nos decía? Los recuerdos empezaron a volver a mí. Había olvidado lo que papá nos había advertido una y otra vez. No es de extrañar que el consejo del hombre en el estacionamiento me resultara tan familiar. Nunca vayas a cazar árboles de Navidad después del anochecer, dije. ¿Pero qué tiene que ver eso con los wendigos? Hombre, piénsalo. A esos tipos les encanta el frío, ¿verdad? Y les encanta cuando la gente tiene hambre. ¿Cuáles son las dos cosas que siempre recuerdas sentir cuando salíamos a buscar árboles de Navidad de niños? Mi estómago volvió a gruñir, esta vez más fuerte. ¿Por qué había omitido la cena antes de venir aquí? Punto tomado. Todo mi cuerpo está completamente congelado, completamente entumecido, y estoy muerto de hambre. Sígueme, dijo él. Conduciré hasta el restaurante de hamburguesas más cercano y nos tomaremos algo para comer y te calentaremos. Subí a mi coche con una última mirada de despedida al bosque. Ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Quizás pediré la hamburguesa vegetariana por un tiempo. Hay una larga carretera en Manitoba, Canadá. ¿En qué momento cuestionas una larga carretera? ¿Cuántos kilómetros conduces sin un solo cambio antes de pensar que algo está mal? ¿Cuántas millas de pavimento antes de empezar a considerar que te has topado con algo extraño? Lo digo por lo que me pasó durante mi viaje por carretera a través de Manitoba. Crecí en la ciudad y cuando me fui a la universidad decidí mantener las cosas igual, mudándome a la siguiente ciudad más grande del país. No porque necesitara seguir mi campo en esa escuela, sino por la ciudad en sí misma. Siempre me había gustado el bullicio, sé que eso probablemente es inusual para la mayoría de la gente, pero siempre me gustó como siempre había algo que hacer en cualquier momento. Podía, en cualquier noche, elegir 50 lugares diferentes para ir con amigos o mi novia Sarah. Sarah sugirió que fuéramos a visitar a mis padres, pensé que era una sugerencia excelente. El único problema era que Sarah no podía viajar en avión. Siempre lo atribuyó al impacto ambiental, pero sabía que tenía pavor de volar en ellos. Ni siquiera podíamos alquilar un apartamento en cualquier piso por encima del tercero. Por lo tanto, la única forma de viajar sería hacer un viaje por carretera a través del país. Creo que si hubiera sabido lo que iba a suceder, habría obligado a Sarah a enfrentar su miedo. No sé si sabes algo sobre la geografía de Canadá, pero el espacio entre Vancouver y Toronto está vacío. Quiero decir, la primera parte del viaje cuando estás cruzando las montañas es hermosa, pero la mayor parte del viaje es nada más que tierras de pastoreo y campos agrícolas. Nada más que una carretera plana y vacía para conducir durante días. Pero cargué mi lista de reproducción favorita y comenzamos el largo viaje de regreso a mi ciudad natal. La primera parte del viaje fue hermosa. Nos detuvimos en un par de destinos populares y parques nacionales y fue divertido.
pero aún tenía esa sensación en el fondo de mi mente. Sabía que el resto del viaje en carretera sería aburrido hasta adormecer. Durante las primeras horas del viaje, todo estaba bien. Una carretera plana hasta donde alcanzaba la vista, charlando con Sarah y divirtiéndonos. Fue cuando nos detuvimos para pasar la noche en el lado vacío de la carretera cuando creo que todo cambió. Era un área de descanso aleatoria de grava, completamente mundana en apariencia, pero creo que ahí fue cuando las cosas salieron mal. La noche fue tranquila y cuando me desperté ya era mediodía. Un cielo azul perfecto sin nubes a la vista sobre una llanura verde plana hasta donde alcanzaba la vista. Ni siquiera soplaba viento a través del campo infinito. Era solo una extensión silenciosa de azul y verde. Sin embargo, no le di importancia y continué el viaje, dejando a Sarah dormida en el asiento trasero del coche. Mi teléfono había perdido la señal sin pueblos cercanos, así que ya no podía usar mi GPS. Aún así, recordaba que eventualmente llegaríamos a un pueblo y allí podría obtener indicaciones. Había estado conduciendo durante 18 horas en esa interminable carretera antes de encontrar otra parada. Ni siquiera parecía que hubiera pasado el tiempo, con el cielo azul aún tan perfecto como antes. Era extraño, pero tu mente no piensa en lo imposible primero. Encuentra excusas lógicas y razones para situaciones que no tienen sentido. Solo supuse que tal vez era más brillante durante más tiempo en la pradera. Sarah era una preocupona, pero la aseguré de que la luz probablemente duraba más. Dado lo llano que era, el sol nunca sería bloqueado por nada. Así que ambos nos dormimos sin problemas. Al día siguiente fue lo mismo. La misma escena exacta de un cielo azul silencioso sobre la infinita tierra verde. Empecé a preocuparme por la disminución del combustible del coche. No habíamos encontrado otro rastro de civilización en 2 días y la pequeña lata de gasolina que había guardado también estaba vacía ahora. Sin embargo, seguí adelante, si seguía conduciendo eventualmente encontraría un pueblo. Pero eso no era cierto. Después de conducir otras 16 horas en la carretera, con hierba verde y cielo azul en todas direcciones, el coche se apagó. Sarah estaba absolutamente aterrada ahora, buscando cualquier indicio de qué hacer en mí, y yo tampoco lo estaba pasando bien. Quiero decir, no tenía sentido. Nada había cambiado en 72 horas. Era una situación imposible, pero estábamos en ella. ¿Cómo puedes experimentar algo imposible? Es antitético a la realidad, no deberías poder experimentar algo imposible. Después de un breve ataque de pánico, decidí que necesitábamos mantener la calma. Miré en todas direcciones, no viendo nada hasta que las curvas de la tierra detuvieron mi vista. El azul y verde de la pradera se extendían tanto como podía ver. Le dije a Sarah que todo estaría bien, que simplemente podríamos pedir ayuda al próximo coche que pasara y hacer autostop hasta el próximo pueblo. Sin embargo, no habíamos visto ningún otro coche en la carretera y ambos lo sabíamos. Esperamos en el coche. Supongo que fue durante el resto del día, pero el tiempo no estaba realmente pasando. Debe haber sido más tiempo que eso, pasamos nuestras raciones demasiado rápido para que solo fuera un día. Nuestros sándwiches empaquetados y bebidas se habían agotado. Me quité un trozo de pollo de entre los dientes, tratando de aprovechar hasta la última pizca de carne. Ambos teníamos hambre, pero parecía que Sarah estaba peor que yo. Yo prácticamente estaba llevando la cuenta del tiempo con los gruñidos de su estómago. Cada vez que intentaba olvidarme de nuestro hambre y pensar en la carne que había comido anteriormente, su rugido me devolvía a la realidad. Me provocaba, haciéndome aún más hambriento, muriéndome de ganas de comer algo. Estaba en una pausa cuando Sarah me sacó de este ciclo. Me gritó y me dijo que caminaríamos hasta el próximo pueblo para encontrar ayuda pase lo que pase. No sé si fue por miedo o hambre que cedí y decidí dejar el coche. Sé que no fue amor, ambos estábamos demasiado hambrientos y solos para preocuparnos por el amor. Así que comenzamos a caminar por el borde de la carretera, siguiendo la grava en dirección al pueblo inexistente. Cuando me di la vuelta para comprobar nuestro progreso, ya no vi el coche. Detrás era igual que adelante. Encontramos otra área de descanso justo cuando nuestras piernas estaban cediendo y decidimos acampar allí y descansar. Estaba tan cansado que pude quedarme dormido fácilmente sobre la grava. Recuerdo distintamente soñar con bueyes, amontonados en pilas enjutas. La única criatura a la que podían alimentar eran las moscas que enjamblaban su piel arrugada. El sueño fue breve, sin embargo, ya que de repente me desperté sintiendo que no podía respirar mientras las manos de Sarah se aferraban a mi garganta.
Rápidamente le di una patada en el estómago y la aparté antes de ponerme de pie. Cuando miré en su dirección, supe que era mi novia. Sin embargo, se veía tan diferente que apenas podía pensar en ella de esa manera. No era como si estuviera agazapada en la oscuridad, la luz del mediodía brillaba perfectamente sobre ella y mostraba lo que se había convertido. Parecía un animal hambriento. Un animal débil. Un animal que podría sustentarme hasta que encontrara el pueblo y nos salvara. Luchamos. Ella me mordió, yo la arañé, y luchamos en la grava por un tiempo. Pero yo era más fuerte y pude mantenerla bajo control. Comí los frutos de mi lucha y la carne me alimentó. Así que seguí caminando por la carretera con mi energía recién encontrada. Necesitaba encontrar el próximo pueblo para poder salvarnos. No sé realmente cuánto caminé hasta que me desmayé en otra área de descanso de grava. Miré hacia arriba en el cielo azul infinito sobre mí y me di cuenta de que no había sol, solo un día perfectamente azul. Fue entonces cuando finalmente me sacudieron despierto un camionero que pasaba. Me había visto en el lado de la carretera cubierto de sangre. Supuso que me habían dejado aquí para morir, así que se detuvo a ayudarme. Apenas podía articular palabras, así que me llevó al próximo pueblo donde me trataron en el hospital por deshidratación y agotamiento. Pasaron alrededor de una semana antes de que el hospital me diera el alta. Intenté que la policía me siguiera, que me llevaran al lugar donde había dejado mi coche o ayudaran a Sarah. Les grité que teníamos que salvarla, que me estaba esperando. Pero no pudimos encontrar nada y me enviaron a la casa de mis padres en Toronto. Ni siquiera me arrestaron, pensando que estaba alucinando debido al hambre. Incluso analizaron la sangre que me cubría, pero concluyeron que era no identificable. Nunca encontré mi coche, pero eso no me preocupaba. Sarah nunca volvió a aparecer. La teoría principal de la policía era que fue secuestrada en nuestro viaje por carretera y yo no podía lidiar con el estrés. Pero sé que están equivocados, las marcas de mordeduras que sufrí todavía cubren mi cuerpo. Pero, sobre todo, todavía puedo sentirla. Todavía ansío por ella, necesito encontrarla y ayudarla. Pienso en su cuerpo. Pienso en cuánto la amaba y en cuánto me ayudó y en el vacío en mi estómago. Sin embargo, ella no hizo lo suficiente. No satisfizo el anhelo primordial que siento. Mi estómago todavía duele, gruñendo por ser llenado. Rogando en lo más profundo de mi cuerpo. Sobreviví al laberinto de maíz más aterrador de Canadá. Cada camino me llevaba de vuelta al espantapájaros. Izquierda. Derecha. Derecho adelante. Otra izquierda. Otra derecha. No importaba. Cada maldito camino en este laberinto de maíz tan aburrido que casi impresionaba me llevaba de vuelta al estúpido y jodido espantapájaros. Y ni siquiera la palabra espantapájaros era una forma caritativa de describir a un hombre de palitos de 5 pies hecho de palos literales. Un palo de 5 pies para el cuerpo y 4 palos de 2 pies para las extremidades. Apenas mantenidos juntos con cordel rojo. Incluso le tiraron un sombrero de paja de la tienda de $1 encima por si acaso. Este maniquí de manualidades de jardín de infantes era la mascota adecuada para toda esta experiencia de laberinto de maíz. Un sustituto barato de clichés de Halloween exagerados todos juntos en el último segundo. De alguna manera, con reseñas brillantes en línea como "No pude dormir durante días después de este". Y malditamente alucinante y fácilmente el laberinto de maíz más aterrador de Alberta. Nunca confíes en las reseñas en línea. Lo único interesante de este laberinto de maíz eran las mismas plantas de maíz, alzándose más alto que una casa de 2 pisos a ambos lados. No sabía que podían crecer tan alto. Rose sostenía el mapa, mientras nos abríamos paso por los caminos serpenteantes. El maíz raspaba contra nuestros hombros a ambos lados. Siempre ajustado. Finalmente, llegamos a un claro circular dolorosamente familiar de 4 pies por 4 pies. 3 caminos. 3 opciones. Cada vez. Llevábamos 4 horas aquí afuera, y el sol se estaba deslizando hacia abajo. Ok, estoy como 97% segura de que es esto, dijo Rose, señalando a su izquierda, tal vez nos topemos con el hombre de palitos otra vez. Sacudí la cabeza, ¿quieres decir uno de una docena de hombres de palitos? Hey, que te jodan. Es el mismo espantapájaros exacto, dijo Rose, empujando hacia adelante. La percusión de los tallos de maíz que se movían zumbaba alrededor de mis oídos.
Como una plaga de langostas de Halloween aburridas. Hasta ahora, en mi opinión altamente objetiva, nada de este laberinto ni siquiera se acercaba a dar miedo. Tal vez un poco tenebroso, al principio seguro. Pero después del tercer encuentro con él, espantapájaros, las cosas se volvían aburridas bastante rápido. Aburridas y repetitivas. 20 minutos para que esto se ponga interesante, o lo llamo, dije, refiriéndome al número de teléfono de emergencia dado por el dueño del laberinto de maíz, si sienten que las cosas se ponen demasiado. Llevaba un parche en el ojo obviamente falso y hablaba con un acento sureño aún más falso, si las cosas se ponen demasiado. ¿Llaman a este número? ¿Oyeron? Enviaremos ayuda para ir a buscarlos, escupió secamente en el porche de la granja, todos los juegos y la diversión hasta que caiga la noche, sacudió la cabeza, no hay forma de controlar a esta gente del laberinto después del anochecer. Gente del laberinto. Me estremecí físicamente ante toda esta operación, todo se sentía demasiado forzado. Demasiado guionizado. Incluso nos hicieron firmar un estúpido consentimiento falso para que no pudiéramos demandar por trauma. Como conocedores de casas de diversión embrujadas, Rose y yo teníamos estándares bastante altos. Un hecho que solo hacía más frustrante el entusiasmo de Rose. Por lo general, ella veía a través de toda la mierda, pero esta vez estaba hipnotizada. Riendo con emoción cada vez que nos topábamos con ese estúpido hombre de palitos. Todo nuestro conflicto surgió de una simple discrepancia. Rose creía que era el mismo hombre de palitos cada vez, pero yo sabía que era uno de muchos. Probablemente configurados por trabajadores camuflados mientras explorábamos. Eso explicaría los ocasionalmente ruidos en los campos. Eso o la llamada gente del laberinto. Basado únicamente en matemáticas de escuela secundaria, hubiera sido literalmente imposible que fuera el mismo espantapájaros, a menos que un granjero de maíz descubriera la teleportación antes que la ciencia convencional. Por supuesto, Rose estaba en desacuerdo. Insistía en que había alguna trampa en juego, como un truco de magia inexplicable. Pero yo hice los cálculos, múltiples espantapájaros eran la única explicación posible. De todos modos, toda esta disputa se resolvería pronto. Rose ató una pulsera morada hecha de flores de plástico al último espantapájaros. Si aparecía en el siguiente espantapájaros, entonces... ¿No hiciste esa pulsera en la escuela primaria?, pregunté. Rose solo encogió los hombros, supongo que es hora de seguir adelante, dijo. Rose era un poco extraña a veces, pero eso era lo que me gustaba de ella. Katy. Rose se detuvo, allá adelante, susurró. Miré por encima de su hombro, por el estrecho camino, a unos 40 pies de distancia, otro espantapájaros de hombre de palitos. Pero esta vez, estaba de pie, girando perezosamente de un lado a otro. Hilo de pescar. Espeluznante, dije, mi voz goteando sarcasmo. Rose me ignoró y dio un paso adelante. La seguí. De repente, el espantapájaro se derrumbó. Maldición, Rose se hizo entre dientes, genuinamente sorprendida. Me reí. Avanzamos y llegamos al hombre de palitos caído. Rose se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. Respiró un suspiro de decepción, no había pulsera de flores moradas. Múltiples espantapájaros, dije, cierro mi caso. Rose se agachó y estudió el espantapájaros. Está bien, ganas, dijo, su voz llena de molestia. Ahora estaba oscureciendo. La luz del día disminuía mientras un sol rojo se ocultaba detrás de los tallos de maíz que se mecían suavemente. Deberíamos llamar, suspiré, no quiero estar aquí cuando aparezcan las gente del laberinto, dije burlonamente. Claro, dijo Rose, volviendo a levantarse. Sacó su teléfono, marcó el número y lo puso en altavoz. Un tono suave sonó 3 veces hasta que alguien respondió. Hey, dijo Rose, somos las chicas de antes, estamos atrapadas aquí afuera. Sin respuesta. Nos acercamos más. Ahora, el sonido de la respiración, susurrante y asustada, se reprodujo a través del altavoz del teléfono. Nos miramos el uno al otro. ¿Estás bien?, dijo Rose. Una voz al otro lado del teléfono susurró. Nos quedamos en silencio. Ahogándonos bajo el estático del altavoz, pasos tambaleantes golpeaban contra el suelo alfombrado. Se acercaban. Quien sostenía el teléfono de repente tomó una rápida bocanada de aire hacia adentro y el sonido de la respiración se detuvo. Estaba conteniendo la respiración.
Inconscientemente, también contuve la mía. Más silencio siguió. El ligero estático del tono de fondo de la habitación. Más pasos pesados. Una imagen cruzó mi mente. La imagen de una mujer escondida debajo de una cama, conteniendo la respiración mientras intrusos merodeaban por la casa. Lloriqueos apenas audibles. Al principio pensé que era la mujer, pero no lo era. La gente que deambulaba por su casa estaba llorando. Sollozos y lágrimas. Algunos de ellos ahora lloraban. Más pasos pesados, erráticos, como borrachos en un barco tormentoso. Cada paso más fuerte que el anterior. Acercándose, más cerca. Y justo al lado del teléfono. Más llanto, sollozos y lloriqueos, como dolientes exagerados en un cortejo fúnebre. Justo al lado del teléfono, un corto y entrecortado exhalar. Respiración. Quien estaba escondido ya no estaba conteniendo la respiración. Respiraciones rápidas y desesperadas hasta que la pantalla del teléfono se oscureció. La llamada quedó en silencio. Rose tocó la pantalla. Nada. Presionó el botón de encendido. Nada. La batería está muerta, dijo Rose. Nuestros ojos se encontraron. Eso es. Carraspeé, ¿crees que eso es parte de él? No lo sé. Volviendo al coche. Con urgencia recién descubierta, retrocedimos por el camino por el que vinimos. La noche casi nos alcanzaba. La lenta oscuridad se aproximaba mientras las sombras absorbían los últimos charcos de luz solar. Es solo parte del laberinto, me decía a mí misma. Realmente impresionada por el truco, haces que tus clientes crean que es solo otro aburrido laberinto de maíz de Halloween y luego, sorpresa con un elaborado cambio de trama. Pero la llamada telefónica sonaba real. Demasiado real. Más convincente que cualquier casa, embrujada, a la que hubiéramos ido, y habíamos ido a muchas. Doblamos otra esquina, y Rose se detuvo tan repentinamente que casi me caigo sobre ella. Katy, susurró. Miré por encima de su hombro. A unos 10 pies de distancia yacía el hombre de palitos, pero eso no me preocupaba. Lo que me preocupaba estaba a unos 10 pies más allá, un hombre, de más de 7 pies de altura, con la espalda hacia nosotros. Desnudo y manchado de tierra, con hilo rojo envuelto alrededor de su cuerpo. Hilo rojo que se clavaba en su piel con apretados patrones cruzados. Su cabeza estaba encerrada en una jaula esférica para pájaros. Una jaula para pájaros hecha de palitos doblados y hilo. Dentro de la jaula, más de una docena de gorriones negros revoloteaban alrededor de su cabeza, tratando desesperadamente de escapar. Algunos de ellos picoteando y arañando su cabeza manchada de sangre y excrementos. Si este tipo trabajaba para el laberinto de maíz, obtendría una AI por efectos visuales y antecedentes penales por abuso animal. Pero si este tipo no trabajaba para el laberinto de maíz. Está bien. Nos tienes, dijo Rose, tratando y fallando en sonar tranquila, estamos jodidamente aterradas. ¿Nos puedes mostrar la salida ahora? Sin respuesta. Solo el sonido de pájaros frenéticos. Rose retrocedió, chocando contra mí, lo siento, susurró. No respondí, estaba paralizada. Hipnotizada por la vista espantosa del hombre con una jaula esférica para pájaros envuelta alrededor de su cabeza, flanqueado por paredes de tallos de maíz. Irreal, casi como una pintura. De repente, uno de los gorriones estalló en llamas. Luego otro. Y otro más. El fuego se propagaba de pájaro a pájaro, pasando alrededor de la jaula como una rápida contagión. El hombre gimió de dolor, lentamente alcanzó hacia arriba y tiró de la jaula. Los gorriones ardientes circulaban alrededor de su cabeza como avispones asesinos todo el tiempo. Gritó de agonía, apenas sonando humano. Retorciéndose y retorciéndose mientras tiraba desesperadamente de la jaula. Finalmente, la jaula se abrió de golpe. Los gorriones salieron disparados como metralla y se estrellaron contra los tallos de maíz a ambos lados. Las llamas se elevaron por las paredes con una velocidad sorprendente. No recuerdo haberme dado la vuelta. Ni siquiera recuerdo los primeros 10 segundos de correr. Pero allí estaba, corriendo más rápido de lo que jamás había corrido antes, incluyendo atletismo en la escuela secundaria. Rose estaba justo detrás de mí. Desde atrás, una monstruosa pared de fuego nos perseguía, y los gritos torturados del hombre de la jaula de pájaros resonaban. El aliento abrasador de una muerte inminente y dolorosa jadeaba en nuestros talones.
Más adelante, un tenedor en el camino. Maldición. No lo pensé. Mis piernas aumentaron la velocidad y choqué de cabeza contra la pared de tallos de maíz, empujándome frenéticamente hacia adelante mientras los tallos secos golpeaban y arañaban mi rostro. Mi cabello, literalmente derritiéndose por las olas de calor inminente. Esto es todo. Voy a morir. Voy a quemarme vivo. El fuego se elevaba por encima de mí y las cenizas brillantes caían como lluvia apocalíptica. Estaba gritando y aterrorizada y caí hacia adelante, abriéndome paso hacia un campo abierto de aire fresco. Me puse de pie y corrí hacia adelante. Subí una pendiente cubierta de hierba y caí al suelo, tosiendo y jadeando mientras miraba el cielo estrellado. Rose. Me incorporé de golpe. No estaba allí. Me levanté, Rose. Movimiento. Abajo, en el borde del campo de maíz en llamas. Rose, cubierta de cenizas, se arrastraba lejos del fuego. Descendí la colina y corrí hacia ella. El calor era inimaginable, como meter la cara en un horno encendido. Rose estaba inconsciente cuando la alcancé. La agarré por el torso y la arrastré lejos. La arrastré hasta la cima y caí de lado. Exhausta, apenas respirando. Con la cabeza apoyada en mis brazos extendidos, mi visión se desvanecía. Campos de maíz en llamas abajo. Resplandor naranja sobre el cielo nocturno mientras las llamas danzantes se propagaban cada vez más lejos, más y más alto. La casa de la granja, situada en una pendiente al otro lado del campo de maíz, también estaba ardiendo. ¿Un incendio separado? Mis ojos se cerraron con pesadez, el mundo se oscureció y todo se volvió negro. Me desperté en una habitación de hospital verde blanca. Una máscara de oxígeno se aferraba a mi rostro, tubos aleatorios pegados en mis brazos. Rose, susurré, aún apenas despierta. Tu amiga va a estar bien, respondió una voz tranquilizadora, y volví a desmayarme. Cuando volví en mí, Rose estaba sentada a mi lado. ¿Cómo es que ya estás fuera de la cama?, dije, un poco molesta. Rose sonrió y encogió los hombros, suerte irlandesa. Rodando los ojos, tosí un poco. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? 2 días. Vaya. Moví mi peso ligeramente y un dolor punzante me recorrió el costado. Oh, ten cuidado, dijo Rose, tienes algunas quemaduras feas en la espalda. Bueno, mierda, dije, volviendo a acostarme. El médico quiere que te quedes aquí un rato. No te preocupes, nada demasiado grave. Gracias a Dios, dije, empezaba a arrepentirme de haber vuelto por ti. Rose rió. Siempre compartíamos el mismo sentido del humor mórbido. De repente, los recuerdos del laberinto de maíz inundaron mi mente. ¿Qué dijeron los policías sobre el laberinto de maíz? La miré, ¿qué más podría ser? Ella bajó la mirada al suelo, no se lo creen. El departamento de bomberos aún está llevando a cabo una investigación completa, pero, por ahora, no parecen demasiado preocupados. ¿En serio? Sí, dijo Rose, creo que los perdí en gorriones que se incendian espontáneamente. Casi me reí. ¿Y la casa?, pregunté, la señora del parche en el ojo. No encontraron ningún cuerpo. ¿Qué demonios? Eso resume todo, dijo, cruzando los brazos y recostándose en su silla, pero hay una cosa buena, se volvió hacia mí, diría que obtuvimos lo que pagamos. Me reí, y más dolor me recorrió el costado. Vete al diablo, no me hagas reír. Mi culpa, dijo Rose, poniéndose roja y mirando hacia abajo al suelo. El silencio se prolongó, pero no fue incómodo. Habíamos sido amigas desde la escuela primaria, estábamos cómodas con el silencio. Katy, dijo Rose, mirando hacia arriba y tomando suavemente mi mano, no quiero ser una sentimental, pero, gracias por volver. Asentí en silencio, aún encontrando doloroso hablar, pero vi la profunda gratitud en sus ojos, y eso fue suficiente. Sabía que ella habría hecho lo mismo por mí. Ella sonrió de nuevo, y luego, miró hacia abajo su brazo, parpadeó confundida, luego me miró de nuevo. Mis ojos se desviaron hacia abajo, y vi algo que me llenó de un miedo incomprensible. En la muñeca de Rose, la pulsera morada hecha de flores de plástico.